Bienvenidos y bienvenidas a Responsables. Ya saben que yo soy Estefano, el host de este podcast que hacemos con muchísimo cariño y amor para ti. Contarte que nos puedes encontrar como siempre en Instagram como Responsables Podcast o a mí como Estefano de GH. Puedes buscar el podcast en YouTube como Responsables con Estefano y compartirlo. De verdad que no sabes cuánto nos ayuda que compartas estos episodios, que nos etiquetes, que difundas la palabra bendita de Responsables en todos tus contactos. Ya fuera de broma, nos ayuda muchísimo y nos hace muy feliz saber que quieres que esto siga creciendo. Disculparme también porque últimamente ha habido cambios en mi vida laboral y no he podido prestarle toda la atención como se la presto normalmente al podcast. Pero bueno, estamos trabajando fuertemente en eso para que ese tema pronto se reanude. Pero saben que aquí seguimos y que el podcast va a seguir hasta que ustedes lo dispongan y la vida me preste el espacio y el tiempo para seguir haciéndolo. Pero bueno, vamos a empezar. Fíjate que tuve un fin de semana bastante interesante, bastante divertido, bastante reflexivo y verdaderamente no me di a la tarea de escribir un episodio. Intenté, pero no estuve como del todo contento con esa redacción. Entonces dije, bueno, ¿qué voy a platicar en este episodio de Responsables? Y se me ocurrió platicarte algunos aprendizajes que tuve este fin de semana, entrelazados con algunas enseñanzas estoicas y en específico de Marco Aurelio. Entonces, pues quiero que te sirva, quiero que lo reflexiones, quiero que te lleves hoy estas ideas que van a ser entre 2 y 3 sobre el tema de estas enseñanzas de vida. Y para no hacerte la larga, tuve un fin de semana muy bonito con mi novia, con muchas emociones. Conocí a una amiga, una amiga digital, ahora en persona. Saludos a la buena Lu, que nos la pasamos muy bonito. Pero bueno, en conclusión de mi historia, quiero decirte que aprendí 3 cosas. La primera es una enseñanza. Bueno, no es que las aprendí, es que las interioricé, las reflexioné y adquirí verdaderamente la esencia de estas enseñanzas que en algún momento había leído de Marco Aurelio, ¿no? Y ahí voy a hacer pausa porque creo que Marco Aurelio es una de las personas que más admiro. Finalmente y sinceramente pues no lo conocí. Creo que nadie lo conoció porque fue un emperador romano de hace mucho tiempo y obviamente pues no estábamos en esa época. Pero fíjate que Marco Aurelio es una de las personas más admiradas en el rubro de cómo ser un líder, de cómo ser un gobernante, de cómo llevar una vida plena, satisfactoria y feliz, ¿no? Entonces, pues Marco Aurelio escribe este libro que se llama Meditaciones. Y en este libro, bueno, él va plasmando sus ideas, sus pensamientos, todo lo que siente, todo lo que va aprendiendo, ¿no? Se vuelve el gran filósofo emperador, se vuelve el último de los grandes emperadores de Roma y siempre fue un filósofo, no un soldado, no un guerrero, no un gobernante, sino un filósofo que tenía la humildad y la entereza para poder dirigir a un pueblo como verdaderamente se tiene que dirigir. Y encima la gente lo adoraba y luego nos encontramos con este libro y bueno, maravilloso, ¿no? Pero fíjate que hay una de las historias que a mí me gusta mucho de Marco Aurelio. Y dicen que cuando fue la plaga antonina, que fue una plaga muy fuerte que hubo en Roma, que mató por casi más de un año a 2,000 romanos diario. Y pues obviamente Marco Aurelio como emperador tuvo que actuar y se las vio negras, se las vio feas. De hecho, le pusieron plaga antonina porque era, pues, el nombre de Marco Aurelio era Marcus Aurelius Antoninus. Y le ponen la plaga antonina porque en ese momento él estaba como gobernante, ¿no? Entonces a él le daba mucha vergüenza ese tema. Pero bueno, para no hacerte la corta, la enseñanza de esta historia es que él pone a la gente primero, poner a la gente primero antes que nosotros. Y en esta plaga antonina, pues digo, Marco Aurelio podría haberse quedado acostado, podría no haber hecho nada. Y entonces un día él sale a las calles a caminar y ve pues obviamente todo este desastre. Y regresa al palacio y empieza a vender las cosas, sillones, joyas, vasijas,
loza, todo lo lujoso que tenía ahí, ¿no? Y durante 2 semanas se dedicó a subastar y a vender muchas de las cosas que había en el palacio del emperador romano. Y entonces la gente le preguntaba que, pues, ¿por qué hacía eso, no? Y él decía que cómo podría él vivir con lujos y vivir tan cómodamente cuando hay gente allá afuera muriéndose, ¿no? Cuando hay gente afuera perdiendo la vida y entonces prescindir de lo prescindible era totalmente necesario en ese momento, ¿no? Entonces, la enseñanza aquí es que él dice que hay que poner a la gente primero antes que nosotros, ¿no? Y sí es cierto, hoy lo descubrí, hoy, este fin de semana decidí poner primero a mi novia. Por algunas cuestiones ya habíamos hecho, para no hacerte la larga, yo tenía una invitación a una fiesta de cumpleaños de un amigo que quiero mucho, pero ya habíamos planeado ir a la boda de la hermana de un amigo de ella desde hace mucho tiempo, ¿no? Y probablemente, pues yo me quise poner mentalmente primero, yo dije, bueno, voy a la fiesta, y ella me dijo, ve a la fiesta, y yo me voy a la boda, y ya estábamos organizando, ¿no? Y luego dije, bueno, pues si la boda es para ella, si la boda es de ella y quiere que yo la acompañe, vamos a ponerla primero a ella. Y aquí es donde recordé estas palabras de Marco Aurelio, ¿no? Probablemente no tiene nada que ver con la plaga antonina o con esa historia, pero decidí poner primero a mi novia y creo que a veces, ojo, porque también esto de manera constante nos hace mártires o nos hace víctimas, ¿no? Pero de pronto en esos momentos en la vida en los cuales tu necesidad tiene las ganas de ser lo primero ante todos y ante todas las necesidades de los demás y la pausas y pones primero a la otra persona antes que a ti y le das satisfacción al otro de verte ahí o de acompañarlo o de estar con esa persona o de simplemente decirle o regalarle algo antes que a ti, es muy satisfactorio. Y creo que Marco Aurelio lo veía, ¿no? Yo supongo que llegó a esta idea que poner antes a los demás que a él es la mejor forma de enseñarle al mundo que lo amas y que lo adoras, ¿no? Y creo que con las personas que amamos, de vez en cuando ponerlas primero a ellas antes que nosotros es un acto grandísimo de liderazgo y de amor interno dentro del sistema en el que estés manejándote, ¿no? Entonces, esa es una de las lecciones, ¿no? La otra la otra lección que había pensado es descartar la ansiedad. Él decía más o menos algo así, Marco Aurelio: hoy combatí la ansiedad, y luego corregía, no, hoy descarté la ansiedad. Y pensaba, escuchaba el otro día un video de Ryan Holiday y Ryan Holiday decía que hablaba también de esta cuestión de la ansiedad, de descartarla, y él decía que, y sí es cierto, ¿no? Que antes de la pandemia pues teníamos muchas preocupaciones y muchas cosas de las cuales dependían nuestros estados emocionales, y entonces creíamos que estábamos ansiosos por esas situaciones, ¿no? Y que dejar de vivir ese tipo de trabajos o de personas o de momentos en la vida iba a hacernos estar más tranquilos, ¿no? Entonces de pronto viene la pandemia y todas estas cosas que nos ponían ansiosos, que nos preocupaban, dejan de estar o se pausan o dejan de existir. Y eso se supone o supondría que ya tendríamos que estar tranquilos y en paz, pero no es cierto. Seguimos ansiosos, es más, todavía más. Entonces ahí es donde recordamos el pensamiento de Marco Aurelio de no eliminé la ansiedad, la descarté. Y creo que la ansiedad no depende de las cosas de allá afuera, no depende de otras personas, no depende de la opinión de los demás, no depende de cómo te miran los demás, no depende de lo que va a pasar mañana o de lo que podría pasar, no depende de cómo te tratan los demás, sino depende en la forma en la que tú piensas esas cosas. Entonces, tomando las palabras de Marco Aurelio, la ansiedad reside adentro de nosotros. Séneca decía, hay gente que sufre más en la imaginación que en la realidad, y creo que estamos muy plasmados en ese momento de la imaginación, y ahí es donde verdaderamente nace la ansiedad, ¿no? Y a mí de pronto ir a lugares, tomando la lección de por qué lo aprendí, fui a esta boda y no conocía a nadie, y encima tengo a veces algunas ideas preconcebidas de los amigos de mi novia, negativas. Y entonces pues iba ansioso, iba bastante ansioso, iba bastante molesto, tenía un cúmulo de emociones. Entonces de repente me doy cuenta que ese tipo de emociones yo las descarto, no las elimino, ¿no? Y decidí descartarlas, decidí disfrutar el momento, estar presente, y la pasé extremadamente bien, la pasé, dirían por ahí, la raza bomba, ¿no? Pero a lo que voy con todo esto es, creo que ese es el verdadero trabajo que tenemos que hacer, descartar esas cosas. No vivir
no creer que lo externo nos provoca ansiedad, sino que realmente lo que nos provoca ansiedad, dolor, tristeza, enojo, son nuestros pensamientos, son nuestras fantasías, nuestra imaginación. Entonces hay que pensar claramente en esa situación y proponernos descartar la ansiedad. Creo que es sumamente importante y sumamente necesario que hagamos todo eso. ¿Sale? Básicamente fue un episodio cortito. Quería decirte estas 2 lecciones que aprendí el fin de semana. Aprendí primero a poner antes a los otros que a mí y demostrar el amor a través de esa posición. Y la segunda es esa, ¿no? De descartar las emociones, sobre todo la ansiedad y el enojo. No te enoja lo de afuera, no te pone ansioso lo de afuera, te pone el pensamiento, la actitud o la reacción que tienes ante esa situación. Entonces, si quieres dejar de ser ansioso, trabaja desde ahí, trabaja descartando la ansiedad, tu forma de pensar. Sé estricto contigo y tolerante con los demás, como decía Marco Aurelio. Y en ese carácter estricto contigo mismo, proponte tener una claridad de pensamiento, en practicar y en entrenar virtudes, una filosofía, una forma de vivir, una forma de ser y una forma de pensar, y practícala y practícala y practícala. Yo eso le agradezco tanto al estoicismo, porque el estoicismo me ha llevado a ser más vulnerable, a ser más fuerte también, me ha llevado a ser más razonable y me ha enseñado que mis emociones existen pero no me controlan, y que aparte de que no me controlan, quien realmente guía mi vida es la razón, ¿no? Entonces creo que finalmente esa es la lección estoica que te quería dar hoy. Esas son las 2 lecciones. Espero que tengas una maravillosa semana. Espero que puedas cumplir todas estas cosas, y yo te prometo que vamos a trabajar muchísimo más en responsables. Lo he abandonado, realmente tengo un nuevo trabajo y me está yendo muy bien, pero creo que este bebé, este trabajo que hemos estado haciendo tú y yo, ustedes y yo, de estricta confianza y de estricto crecimiento personal, merece también más tiempo de mí, merece más valentía, porque me da miedo a veces creerme este podcast y creerme lo que estamos haciendo. Entonces, créeme que voy a trabajar en eso, voy a descartar esas emociones y los voy a poner primero a ustedes a través del ejercicio y del trabajo que hacemos en este bello y bonito podcast llamado Responsables. Nos vemos el siguiente lunes. Bye bye.